Queridos hermanos, estamos celebrando el último año, el último domingo del año litúrgico, el número 34, que tiene la titularidad de la solemnidad de Cristo, Jesucristo, Rey del universo. Como nos recordaba la segunda lectura, todas las cosas fueron creadas por Él y todas las cosas están puestas bajo el dominio de Dios. Pero es una fiesta paradójica, sobre todo en este ciclo C. Saben lo que es una paradoja, ¿no? Algo que parece contradictorio, pero que en el fondo no lo es. Vemos a Jesús desde la realeza, pero desde la realeza de la cruz. Jesús siempre rechazó el título de rey. Cuando la gente lo buscaba, sobre todo porque Jesús no tenía pelos en la lengua. Igual yo tengo una suerte que genéticamente no me hago mucho problema de las cosas que me dicen. Podríamos decir que soy prácticamente inmune a las críticas y a los piropos. Eso está bien. Porque también tengo otro defecto, que digo, trato de decir la verdad según la entiendo y la veo en el momento. Muchas veces hay cosas que uno posterga, sobre todo las cosas que son de oficio, porque no corresponde decirlas en ese momento, sobre todo cuando uno tiene ganas de que la gente más o menos, dentro de lo que sabe y pueda, aprenda o entienda o dé un paso adelante. Si uno en el momento dice cosas, a veces es más un desahogo que un intento de que la otra persona entienda algo nuevo de la realidad. Y por supuesto siempre ante Dios el que decide es uno. Y a veces no, uno a veces en el momento, porque lo requiere o porque en el caso nuestro de los sacerdotes, nosotros no somos solo las personas singulares, Alejandro Alonso, sino que es el párroco, que mañana será Juan Pérez, pasado será. Entonces hay determinadas cosas que uno tiene que dejar sentadas y no se pueden obviar, no se pueden poner para después. Y estamos en una situación que es muy difícil porque las cosas institucionales no están tan bien en los países, vemos ahora en Latinoamérica, las instituciones, pero eso no es solamente problemas políticos de los senadores, de los congresos, de los juzgados, de los poderes ejecutivos, sino que esos son problemas que hay sociales, porque la gente tenemos ese problema. Hay como una falta de una percepción institucional en las cosas, y eso también es un poquito negativo. Jesús estaba en un profundo equilibrio en eso. Él no quería ser un rey institucionalmente político, por eso muchas veces escapa, y porque la gente lo primero que va a veces es a satisfacer una necesidad. Jesús, vuelvo a decir, se los dice rápido y en la cara: ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque les di de comer. Y no sé cuántas veces nosotros le rezamos a Dios para que nos saque el problema de encima, sea salud, sea la preocupación por otro, sea trabajo, sea un problema afectivo. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole algo y medio exigiéndole que nos quite? Porque stop sufrimiento, pare de sufrir, nada de sufrimiento. Lo que hizo Jesús en la cruz, Él solo nomás tiene que haber sufrido. Nosotros no queremos sufrir ni un poquito. Entonces muchas veces nosotros también lo buscamos, no porque vemos signos, sino porque nos da de comer o porque tenemos la esperanza que nos quite tal o cual aflicción y pesadumbre. Y por supuesto que en la medida que eso contribuya para el fin último, para el acto más grande de benevolencia, que es el deseo de la salvación, Jesús lo va a hacer. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, a ver, ustedes seguramente, y acá en esta capilla tienen la buena costumbre de que muchos, mientras estoy leyendo el Evangelio, lo están leyendo conmigo con la hojita. Entonces tendrán muy presente por qué estoy diciendo esto. ¿Qué es lo característico en este Evangelio? Fíjense, después que fue Jesús crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Hijo de Dios. Eso los jefes del pueblo. ¿Qué hacían los soldados? Los soldados se burlaban de él, le daban vinagre,
¿Y qué le decían? Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había el letrero, ¿no? Este es el rey de los judíos. Los malhechores, que estaban padeciendo lo mismo que él, uno lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo. Y el otro le increpaba, ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Fíjense en poquitos renglones cuántas veces el individualismo, sálvate a ti mismo. Jesús no vino a salvarse a sí mismo, Jesús vino a entregarse totalmente. Y nosotros aceptamos la salvación en la medida que nos transformamos a Él. Por eso nosotros tampoco, nuestro fin principal no es salvarnos a nosotros mismos a cualquier costa. Y por eso Jesús rechaza el término de rey. El único que tiene la perspectiva correcta es alguien que es pobre en serio, que es el otro ladrón, el ladrón bueno, el buen ladrón, como dice San Juan Crisóstomo, que cumplió hasta el último momento su oficio, le robó el cielo a Jesús. El buen ladrón tiene la perspectiva precisa. Es institucional, pero no es formalista. No le dice Señor, no le dice si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios. Le dice Jesús, es un pobre que sabe ser pobre. Es un humilde que sabe ser humilde. Es alguien que sufre y sabe sufrir. Y le dice Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, ¿hoy estarás conmigo en mi reino? No, en el paraíso. Rechaza esta construcción Jesús, porque se mezcla el reinado desde el punto de vista teórico, un reinado, un gobierno, tendría razón de ser, ¿para qué? Para el bien del pueblo, pero a veces en los reinados, en los gobiernos, la razón de ser es para mí, sálvate a ti mismo. Ese es el problema. Y entonces el corazón, el núcleo del Evangelio, para que el reinado de Cristo esté con nosotros, es precisamente esta actitud del buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. La memoria, en hebreo se dice zicarrón. La memoria en hebreo no es simplemente un recuerdo, una conmemoración, poner un cartel o poner una placa, sino que la memoria es hacer presente un acto importante, un acto salvífico. Y por eso Jesús, cuando la mujer que le unge los pies con perfume y los seca con cabellos, quiere ser apartada porque está desperdiciando ese perfume, dice, déjenla, porque en cualquier lugar que se predique el Evangelio, esto será relatado en memoria de ella. Y cuando está la última cena, Jesús dice, hagan esto en memoria mía, la memoria de Dios. La memoria de Dios no es como la memoria nuestra, que es frágil y que desde que se empezaron a hacer estudios de la neurociencia, se sabe que la memoria nuestra tampoco es tan segura. Les voy a leer dos pasajes de estudiosos sobre el tema de la memoria. Uno de un tal Fernández Idíez dice, en muchas situaciones de la vida cotidiana, nuestras evocaciones del pasado, aún cobrando forma prontamente en la conciencia, no son fieles con respecto al evento original, sino versiones distorsionadas del mismo. En ocasiones se puede tener un recuerdo en general correcto, pero inexacto en detalles que pueden ser importantes. Y aunque sean menos frecuentes, a veces podemos incluso llegar a recordar episodios enteros que en realidad nunca sucedieron. Y hay otro autor, Daniel Schachter, que dice, nuestra historia se construye con distintos ingredientes, fragmentos de lo que realmente ocurrió, ideas sobre lo que habría podido ocurrir y creencias que nos guían cuando intentamos recordar. Nuestros recuerdos son los frutos poderosos pero delicados que recordamos del pasado, creemos sobre el presente e imaginamos acerca del futuro. La neurociencia en general se cita por los cromosomas, por un estudio físico-biológico
de la memoria. Por eso el segundo autor también pone que las creencias tienen una función en la memoria. Pero aún así todo, nuestra memoria es frágil, limitada. A veces puede llegar a ser un fantasma de lo que pasó. Pero la memoria de Dios no. La memoria de Dios produce vida, es la realidad. Y por eso en Dios tiene todo sentido y todo tiene realidad. La única manera de que nosotros podamos hacer de este mundo un poco el reino de Cristo, porque Jesucristo de verdad reina, la basileia en sentido pasivo, Dios reina en el mundo, pero no en sentido activo. Dios no me obliga a que yo me someta a Él, sino que me deja en libertad. La única manera de que nosotros podamos hacer presente el reino de Dios es que permanezcamos en la memoria de Jesús. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. La memoria de Jesús es una memoria que está en la cruz y que es la luz y que es la resurrección. En la medida que nosotros no sepamos integrar el sufrimiento de nuestra vida, vamos a ser una sombra que distorsiona la realidad. En la medida que nosotros nos sumerjamos en la memoria de Cristo, que es lo que celebramos en la Eucaristía, nosotros no estamos acá haciendo una representación. Cristo está muriendo en la cruz y está resucitando, no otra vez, pero cada vez que nosotros hacemos esto, como en una especie de máquina del tiempo, nos hacemos presente en ese evento salvador. Que al menos que nosotros nos dejemos rociar con esa sangre preciosa de Cristo, de ninguna manera Cristo puede reinar en nuestro corazón cuando nosotros estamos cerrados a su memoria y cuando nosotros no nos abrimos al prójimo como debemos. Vamos a pedir entonces por medio de la Virgen, estamos en el mes de María, que nos ayude a entender esta dinámica del amor y de la memoria de Dios, que nos ayude a entender que así como Jesús no vino a salvarse él mismo, que nosotros aprendamos a abrir nuestro corazón al hermano que lo necesita, al hermano que tenemos que perdonar. Un tema muy importante que nosotros no sabemos gestionar en nuestra vida y por eso se ven tantas vidas amargadas y un poco estériles también, si se quiere, es precisamente la poca gestión que tenemos del sufrimiento y del perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Eso no quiere decir que no ayudemos a corregirse al prójimo, eso no quiere decir que nos dejemos gratuita y graciosamente hacernos mal, pero eso quiere decir que aunque nos hagan efectivamente mal, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón siempre al perdón y a la misericordia. Porque si Cristo murió en vano en la cruz, nosotros tendríamos que buscar otro lugar para profesar la fe. Tendríamos que buscar un lugar donde el que encarna la fe sea una persona exitosa, sea una persona que siempre hizo y tuvo lo que quiso y no una persona que entregó toda su vida y murió en la cruz, pero eso sí, para resucitar a la verdadera, a la que da satisfacción y plenitud. Vamos a pedir entonces al Señor que reine en nuestros corazones y sobre todo a nosotros que nos dé fuerza y valentía para hacer efectivo ese reino, porque esto es así, es la verdad, es la fe que profesamos, pero si no queremos, esta dinámica no va para adelante. Tenemos que consentir y tenemos que poner nuestra libertad en la disposición de Cristo para que podamos decir de verdad y en la acepción más ontológica posible en este día de hoy, viva Cristo Rey. Que así sea. Creo en Dios,